La familia Bérgamo de Sevilla había criado a Rocky con amor durante 10 años. Pero algo siempre había sido extraño. Rocky nunca jugaba con juguetes, solo se sentaba en rincones específicos y se inquietaba cuando veía las fotografías antiguas de la familia. Las investigaciones que la doctora Patricia Ruiz realizó después del caso de Sadou revelaron una verdad sorprendente: el perro original de la familia Bérgamo, Max, había muerto hace 10 años. Entonces, ¿quién era Rocky que actualmente vivía en su casa? ¿Y por qué ningún miembro de la familia recordaba que su propio perro había muerto? La familia Bérgamo de Sevilla había vivido con Rocky durante 10 años, creyendo que era el mismo perro que habían adoptado cuando era cachorro. Pero había algo que nunca encajaba completamente. Rocky, un labrador dorado de aspecto hermoso, tenía comportamientos que desconcertaban a toda la familia. Nunca juega con pelotas, comentaba frecuentemente Isabella Bérgamo a sus amigas. Otros perros corren, saltan, persiguen juguetes. Rocky simplemente se sienta en esquinas específicas de la casa y nos observa con esos ojos tan tristes. Su esposo, Fernando Bérgamo, había notado otra peculiaridad. Cada vez que sacamos las fotos familiares viejas, Rocky se pone nervioso. Empieza a caminar en círculos y a gemir suavemente. Es como si las fotografías le causaran algún tipo de ansiedad. Sus hijos, Miguel de 18 años y Carmen de 16, habían crecido con Rocky y lo consideraban parte integral de la familia. Sin embargo, ambos habían notado que el perro parecía estar constantemente buscando algo o a alguien. Es como si estuviera esperando, había observado Carmen durante una cena familiar el mes anterior. ¿Pero esperando qué? La respuesta a esa pregunta llegaría de una manera que ninguno de ellos habría imaginado, a través de una investigación que había comenzado en las montañas cerca de San Rafael y que ahora se extendía a ciudades de toda España. Dr. Patricia Ruiz había regresado a su oficina en Madrid después del caso extraordinario de Sadou y la red de tráfico humano. Pero lo que había descubierto en las montañas la había llevado a una investigación mucho más amplia y perturbadora. Los archivos encontrados en el laboratorio secreto del Dr. Memory contenían registros detallados de experimentos de manipulación de memoria que se habían llevado a cabo durante más de una década. No solo en niños secuestrados, sino también en familias enteras. Protocolo de sustitución familiar, leyó en voz alta de uno de los documentos más inquietantes. Objetivo: reemplazar mascotas familiares con especímenes entrenados para observación a largo plazo. Método: eliminación del animal original seguida de borrado selectivo de memoria en todos los miembros de la familia. El documento continuaba con detalles técnicos que le helaron la sangre. Los criminales no solo habían traficado con niños, habían experimentado con familias completas, borrando memorias específicas y reemplazando mascotas queridas con agentes entrenados para reportar sobre las actividades familiares. Lista de familias objetivo: Región Sur encontró en otro archivo. El nombre Bérgamo, Sevilla aparecía en la lista, junto con una fecha de hace exactamente 10 años y una nota: sustitución completada. Agente Chaos 7, Rocky, instalado exitosamente. Memoria original, Max, eliminada de todos los sujetos. Dr. Ruiz sintió que sus manos temblaban mientras leía. Si esto era verdad, significaba que había docenas de familias viviendo con perros que no eran realmente sus mascotas, sin recordar siquiera que sus verdaderos animales habían sido asesinados. Tomó su teléfono y marcó el número del capitán Morales. Capitán, necesito hablar con usted urgentemente. Hemos encontrado algo que va mucho más allá de lo que imaginábamos. 2 días después, Dr. Ruiz y el capitán Morales llegaron a la casa de los Bérgamo en un barrio elegante de Sevilla. Habían decidido abordar la situación con extrema delicadeza, sabiendo que lo que iban a revelar podría devastar completamente a la familia. Isabella Bérgamo abrió la puerta, su expresión cambiando de curiosidad a preocupación cuando vio las identificaciones oficiales. ¿Ha pasado algo? ¿Alguno de nuestros hijos? No, señora Bérgamo, la tranquilizó Dr. Ruiz inmediatamente. Sus hijos están bien. Somos parte de una investigación nacional sobre casos de fraude de identidad animal. Sé que suena extraño, pero necesitamos hacerle algunas preguntas sobre Rocky. Fernando apareció detrás de su esposa, frunciendo el ceño. ¿Rocky? ¿Qué tipo de investigación involucra a nuestro perro? En ese momento, Rocky apareció desde el interior de la casa. Dr. Ruiz lo observó cuidadosamente, notando inmediatamente comportamientos que no eran típicos de una mascota familiar normal.
El perro no mostró la curiosidad o excitación usual ante visitantes, en cambio, se posicionó estratégicamente donde podía observar tanto a la familia como a los visitantes. ¿Podrían mostrarnos alguna documentación sobre Rocky?, preguntó el capitán Morales. Registros veterinarios, certificados de adopción, ese tipo de cosas. Isabella y Fernando intercambiaron miradas confusas. Por supuesto, dijo Fernando, aunque no entiendo por qué. Mientras buscaban los documentos, Dr. Ruiz notó algo más. En las paredes había fotografías familiares que claramente mostraban un perro diferente en las fotos más antiguas. Un labrador que se parecía a Rocky, pero con marcas distintivas diferentes. Señora Bergamo, dijo suavemente, ¿podrían contarme sobre las fotografías en la pared? Específicamente sobre el perro en las fotos más antiguas. Isabella siguió la mirada de Dr. Ruiz hacia las fotografías y frunció el ceño. Por primera vez en años, realmente estudió las imágenes que había visto miles de veces. Ese es Rocky cuando era más joven, dijo automáticamente, pero su voz sonaba menos segura de lo usual. Mire más cuidadosamente, sugirió Dr. Ruiz gentilmente. ¿Nota alguna diferencia en las marcas del pelaje? Isabella se acercó más a las fotografías, y lentamente, una expresión de confusión se extendió por su rostro. El perro en las fotos más antiguas tenía una mancha blanca distintiva en el pecho que Rocky actual no tenía. Las orejas también parecían ligeramente diferentes. Esto es extraño, murmuró. ¿Por qué no había notado esto antes? Fernando se unió al examen, y sus ojos se agrandaron. Isabella, ¿recuerdas cuando adoptamos a Rocky? ¿Recuerdas el día específico? La pregunta quedó suspendida en el aire. Isabella abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. Buscó en su memoria, pero era como si hubiera un vacío donde deberían estar esos recuerdos. Yo, no puedo recordar, admitió, su voz ahora teñida de pánico. ¿Cómo es posible que no pueda recordar el día que adoptamos a nuestro perro? Miguel y Carmen, atraídos por las voces preocupadas, bajaron las escaleras. Cuando Dr. Ruiz les hizo las mismas preguntas, ambos jóvenes mostraron la misma confusión inexplicable. Siempre hemos tenido a Rocky, dijo Carmen con incertidumbre. ¿Verdad? Quiero decir, no puedo recordar un tiempo sin él, pero tampoco puedo recordar cómo llegó a nosotros. Dr. Ruiz intercambió una mirada significativa con el capitán Morales. Los síntomas eran exactamente lo que los documentos del laboratorio habían descrito, borrado selectivo de memoria, dejando a las familias con una sensación vaga de normalidad pero sin recuerdos específicos del evento traumático. Dr. Ruiz había traído a un especialista en neurología, Dr. Alejandro Vega, para evaluar a la familia Bergamo. Lo que necesitaban confirmar era si realmente habían sido víctimas de manipulación de memoria avanzada. Los voy a someter a algunas pruebas simples, explicó Dr. Vega a la familia reunida en su consulta. Técnicas de hipnosis regresiva y escaneos cerebrales que pueden revelar si han experimentado trauma de memoria. Las pruebas duraron toda la tarde. Una por una, cada miembro de la familia fue sometido a sesiones de hipnosis cuidadosamente monitoreadas. Los resultados fueron consistentes y perturbadores. Bajo hipnosis, Isabella recordó fragmentos de un día horrible hace 10 años. Hay hombres en nuestra casa, murmuró con los ojos cerrados. Max está ladrando. Está protegiendo a los niños. Los hombres tienen jeringas. Max cae al suelo. Los niños están gritando. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras la memoria reprimida emergía. Me están inyectando algo. Todo se vuelve borroso. Cuando despierto, hay un perro diferente en la casa, pero todos actúan como si siempre hubiera estado ahí. Fernando experimentó recuerdos similares bajo hipnosis. Estoy tratando de luchar, pero no puedo moverme. Veo a Max, mi Max, y luego no puedo recordar su nombre. Como si alguien hubiera borrado su existencia de mi mente. Los escaneos cerebrales confirmaron lo que Dr. Ruiz había temido. Todos los miembros de la familia mostraban patrones de actividad neuronal consistentes con manipulación química de memoria. Habían sido drogados con sustancias que permitieron el borrado selectivo de recuerdos específicos. Su perro original, Max, fue asesinado. Dr. Ruiz le dijo a la familia devastada. ¿Y Rocky? Rocky no es realmente su mascota.
Es un agente entrenado para observarlos y reportar sus actividades. Mientras la familia Bergamo procesaba la devastadora revelación sobre sus memorias manipuladas, Dr. Ruiz se enfocó en Rocky. El perro había estado observando toda la conversación desde una esquina, y su comportamiento era claramente diferente al de una mascota normal. Rocky, llamó Dr. Ruiz suavemente. El perro la miró, pero no se acercó. En cambio, mantuvo su posición, como si estuviera evaluando la situación. El capitán Morales, con experiencia en detectar dispositivos de vigilancia, se acercó cuidadosamente al perro. Dr. Ruiz, mire esto, dijo, señalando el collar de Rocky. Esta no es una correa ordinaria. Un examen más cercano reveló que el collar contenía un dispositivo de grabación sofisticado, tan pequeño que era prácticamente invisible a simple vista. Había estado registrando las conversaciones familiares durante años. Rocky, dijo Dr. Ruiz, usando un tono de comando que había aprendido durante su investigación de perros entrenados, Orden Alfa 7. La reacción de Rocky fue inmediata y reveladora. Se puso en posición de firmes, como un soldado esperando órdenes. No era el comportamiento de una mascota, era el de un agente entrenado respondiendo a códigos de comando específicos. Dios mío, susurró Isabella. ¿Por cuánto tiempo hemos estado viviendo con un espía? Dr. Ruiz consultó los archivos que había traído. Según los documentos del laboratorio, Rocky fue entrenado específicamente para esta misión durante 6 meses antes de ser colocado en su hogar. Su entrenamiento incluía técnicas de observación, grabación pasiva y comportamiento familiar simulado. Fernando se dejó caer en una silla, abrumado. ¿Pero por qué? ¿Por qué nuestra familia? ¿Qué hemos hecho para merecer esto? La respuesta estaba en los archivos, y era más fría y calculada de lo que cualquiera podría haber imaginado. En los archivos del Dr. Memory, Dr. Ruiz había encontrado el perfil completo de por qué la familia Bergamo había sido seleccionada como objetivo. No era aleatorio, era parte de un experimento social mucho más amplio y siniestro. Su familia fue elegida por varias razones específicas, explicó Dr. Ruiz, leyendo del archivo. Fernando trabaja en el sector bancario, Isabella es maestra, tienen 2 hijos en edades críticas de desarrollo. Representan lo que los criminales consideraban una familia objetivo perfecta, para estudios de comportamiento a largo plazo. El documento continuaba con detalles escalofriantes. Los criminales no solo habían querido observar a la familia, habían estado experimentando con formas de influenciar sutilmente sus decisiones a través del comportamiento de Rocky. Miren esto, dijo el capitán Morales, señalando una sección específica. Rocky fue entrenado para exhibir comportamientos específicos que influenciarían inconscientemente las decisiones familiares. Cuando se sentaba en ciertas áreas de la casa, cuando mostraba ansiedad ante ciertos temas de conversación, cuando buscaba atención durante momentos específicos. Carmen, quien había estado escuchando con horror creciente, se dio cuenta de algo. Mamá, ¿recuerdas cuando decidiste cambiar mi escuela hace 5 años? Dijiste que Rocky parecía nervioso cada vez que hablábamos de mi escuela anterior. Isabella asintió lentamente, los recuerdos regresando con una claridad terrible. Pensé que era coincidencia, pero cada vez que mencionábamos esa escuela, Rocky se ponía ansioso. Interpretamos eso como si él sintiera que algo no estaba bien. No era intuición canina, dijo Dr. Ruiz gravemente. Era manipulación entrenada. Querían que cambiaran a Carmen de escuela por razones que probablemente nunca sabremos, pero que servían a sus propósitos experimentales. La realización de que habían sido marionetas en un experimento social durante una década era abrumadora para toda la familia. Pero había más revelaciones por venir. Mientras la familia Bergamo luchaba con la verdad sobre su situación, algo inesperado comenzó a suceder con Rocky. Como si las revelaciones hubieran desencadenado algo en él, el perro comenzó a mostrar comportamientos que no habían visto antes. Se acercó lentamente a Miguel, por primera vez en años, puso su cabeza en el regazo del joven. No era el movimiento calculado de un agente entrenado, había algo genuinamente emocional en el gesto. ¿Qué está haciendo?, preguntó Miguel, confundido pero tocado por el gesto. Dr. Ruiz observó cuidadosamente. Es posible que Rocky haya desarrollado sentimientos genuinos por ustedes a lo largo de los años. Incluso los agentes entrenados son, en el fondo, animales con capacidad emocional. Rocky se dirigió entonces hacia la esquina donde siempre se sentaba,
Pero esta vez su comportamiento era diferente. En lugar de simplemente observar, comenzó a rascar suavemente el suelo, como si estuviera tratando de comunicar algo. «Está tratando de mostrarnos algo», observó Carmen, acercándose cuidadosamente al perro. Bajo la alfombra donde Rocky estaba rascando, encontraron una tabla suelta del suelo. Cuando la levantaron, revelaron un pequeño espacio donde Rocky había estado escondiendo objetos durante años. Había fotografías viejas de la familia, no las que estaban en las paredes, sino fotos que debían haber sido tomadas antes de la sustitución de memoria. En estas fotos, estaba Max, el perro original, jugando felizmente con los niños. «Las guardó», susurró Isabella, tomando las fotografías con manos temblorosas. Rocky guardó estas fotos de Max. Había algo más en el escondite, un collar viejo y gastado con una placa que decía Max, Bérgamo. Rocky lo había preservado durante todos estos años, como si fuera un guardián de la memoria de la familia que habían perdido. El descubrimiento de las fotografías y el collar de Max desencadenó algo inesperado en las memorias de la familia. Como si los objetos físicos fueran llaves que abrían puertas que habían sido cerradas artificialmente, comenzaron a recordar fragmentos de su vida con Max. «Max solía dormir en mi cama», recordó Carmen de repente, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Tenía esta manera de consolarse contra mi pierna cuando había tormentas. Rocky nunca hizo eso». Miguel también comenzó a recordar. Max conocía trucos. Podía traer mi pelota de fútbol específicamente, no solo cualquier pelota. Rocky nunca quiso jugar deportes con nosotros. Isabella sostenía una fotografía donde aparecía Max jugando con los niños en el jardín. «Era tan diferente», murmuró. «Max era alegre. Vivía para hacernos felices. Rocky siempre ha sido más observador». Fernando estudió otra fotografía. «Miren sus ojos», dijo, comparando una foto de Max con Rocky, quien estaba sentado cerca. Los ojos de Max brillaban con alegría pura. Los ojos de Rocky son inteligentes, pero tristes. Como si hubiera entendido la conversación, Rocky se acercó a la fotografía que Isabella sostenía. Por primera vez desde que habían comenzado las revelaciones, emitió un sonido, no un ladrido, sino algo más parecido a un gemido de dolor. Dr. Ruiz se dio cuenta de que estaban presenciando algo extraordinario. «Rocky recuerda a Max también», dijo suavemente. «Es posible que haya sido entrenado usando recuerdos y olores de Max. Podría haber conocido al perro original antes de la sustitución». La idea era tan horrible como reveladora. Rocky no solo había sido un reemplazo, había sido un testigo del crimen. Había visto lo que le pasó a Max, y había vivido con esa memoria durante 10 años. Dr. Ruiz decidió intentar una técnica que había visto funcionar con Shadow, usar estímulos específicos para ver si Rocky podía revelar más información sobre lo que había presenciado. «Rocky», dijo usando el tono de comando que había funcionado antes, «¿puedes mostrarnos dónde?». El perro la miró intensamente, como si estuviera evaluando si podía confiar en ella. Luego, para sorpresa de todos, se dirigió hacia la puerta del jardín. La familia lo siguió afuera, donde Rocky se dirigió directamente a una área específica bajo un árbol grande. Comenzó a cavar, pero no frenéticamente como Max había hecho en San Rafael. Sus movimientos eran precisos, deliberados. «¿Qué está haciendo?», preguntó Fernando. Después de unos minutos, Rocky desenterró algo que hizo que todos retrocedieran con shock, huesos que claramente pertenecían a un perro grande. «Max», susurró Isabella, llevándose las manos a la boca. Dr. Ruiz se puso guantes médicos y examinó los restos cuidadosamente. «Estos huesos han estado aquí aproximadamente 10 años». Rocky sabía exactamente dónde estaban. Pero había algo más en el pequeño hoyo que Rocky había cavado. Envuelto en plástico resistente al agua, había un dispositivo electrónico pequeño. «Es una grabadora», identificó el capitán Morales. «Vieja, pero podría funcionar todavía». Cuando lograron reproducir el contenido de la grabadora, escucharon algo que los heló hasta los huesos, la voz de Max ladrando, seguida por voces humanas discutiendo los detalles del protocolo de sustitución familiar. Una de las voces era particularmente clara: «El perro ha sido eliminado. Agente CAR-7 está listo para implementación. Procedan con el borrado de memoria de la familia en T-30 minutos».
Rocky había estado guardando evidencia durante 10 años, esperando el momento adecuado para revelar la verdad. El dispositivo de grabación que Rocky había preservado contenía información que expandía el caso mucho más allá de la familia Bergamo. Había nombres, códigos y referencias a otras implementaciones de agentes en ciudades por toda España. «Esto es enorme», dijo el capitán Morales después de escuchar toda la grabación. «No estamos hablando de un caso aislado. Esto es una red nacional». Dr. Ruiz había estado trabajando con analistas de datos para mapear las conexiones. Basándome en los códigos de referencia en la grabación, estimamos que hay al menos 30 familias que han sido afectadas por esta operación en los últimos 15 años. Los nombres de las ciudades mencionados en la grabación incluían Madrid, Barcelona, Valencia y varias ciudades más pequeñas. Cada una tenía lo que llamaban agentes familiares instalados. ¿Qué tipo de información estaban recopilando?, preguntó Fernando, que había venido a la estación de policía con su familia para ayudar con la investigación. Según los documentos, explicó Dr. Ruiz, estaban estudiando patrones de comportamiento familiar a largo plazo. Cómo las decisiones se tomaban en diferentes tipos de hogares, cómo la información se compartía entre miembros de la familia, incluso cómo las rutinas diarias podían ser influenciadas sutilmente. Isabella se estremeció. ¿Para qué propósito? Control social, respondió el capitán Morales gravemente. Si puedes entender y manipular cómo las familias toman decisiones, puedes influenciar todo, desde patrones de compra hasta decisiones políticas. Carmen levantó la mano tímidamente. ¿Qué va a pasar con Rocky ahora? Quiero decir, sé que no es realmente nuestro perro, pero... Era una pregunta compleja que no tenía una respuesta fácil. Rocky había sido tanto víctima como perpetrador, un agente entrenado que había desarrollado sentimientos genuinos por la familia que había estado observando. Mientras los investigadores trabajaban para desmantelar la red más amplia, la familia Bergamo enfrentaba una decisión emocional compleja sobre Rocky. El perro había sido parte de sus vidas durante 10 años, incluso si esa vida había estado basada en una mentira. No es su culpa, dijo Miguel, defendiendo al perro. Fue entrenado para hacer esto. Pero miren cómo protegió las fotos de Max. Miren cómo guardó la evidencia. Parte de él sabía que estaba mal. Dr. Ruiz había estado observando el comportamiento de Rocky durante las últimas semanas. Es un caso único, admitió. He visto perros entrenados antes, pero nunca uno que pareciera estar luchando internamente entre su entrenamiento y sus sentimientos genuinos. Rocky mismo parecía estar pasando por su propia crisis. Su comportamiento había cambiado drásticamente desde las revelaciones. Ya no se sentaba en sus posiciones de observación habituales. En cambio, se mantenía cerca de la familia, como si estuviera tratando de protegerlos. ¿Es posible reprogramar su entrenamiento?, preguntó Carmen esperanzadamente. En teoría, sí, respondió Dr. Ruiz. Pero sería un proceso largo y complejo. Y no hay garantía de éxito. Fernando había estado contemplando la situación durante días. ¿Saben qué?, dijo finalmente. Rocky puede no haber sido nuestro perro al principio, pero se ha convertido en parte de nuestra familia. Si él quiere quedarse, y si podemos ayudarlo a superar su entrenamiento, me gustaría intentarlo. Isabella asintió. Max fue nuestro primer amor canino. Pero Rocky ha estado con nosotros durante algunos de nuestros momentos más importantes. Los cumpleaños de los niños, las graduaciones, las dificultades familiares. Puede haber comenzado como una mentira, pero los sentimientos que desarrollamos son reales. La decisión final, sin embargo, parecía ser de Rocky mismo. El proceso de rehabilitación de Rocky se convirtió en un proyecto colaborativo entre Dr. Ruiz, un especialista en comportamiento animal, y la familia Bergamo. Era territorio inexplorado, nadie había intentado antes descondicionar a un perro que había sido tan extensivamente entrenado para espionaje. Vamos a empezar con ejercicios básicos de juego, explicó Dr. Elena Vázquez, la especialista en comportamiento. Rocky fue entrenado para observar, no para participar. Necesitamos enseñarle que está bien ser simplemente un perro. Las primeras sesiones fueron dolorosas de presenciar. Cuando Miguel intentó jugar a buscar la pelota con Rocky, el perro simplemente se sentó y observó la pelota como si fuera parte de un ejercicio de entrenamiento. No había alegría, no había instinto de juego. Está calculando, observó Dr. Vázquez.
Ve el juego como una posible misión, no como diversión. Pero gradualmente, con paciencia infinita de la familia, Rocky comenzó a cambiar. El momento de avance llegó cuando Carmen accidentalmente tropezó en el jardín. Por primera vez en 10 años, Rocky reaccionó puramente por instinto, corrió hacia ella, no para observar o reportar, sino porque estaba preocupado. ¿Estás bien?, preguntó Carmen, acariciando a Rocky mientras él olfateaba su rodilla rasguñada con genuina preocupación. Por primera vez desde el comienzo de la rehabilitación, Rocky movió su cola. Ese es el primer comportamiento completamente no entrenado que hemos visto, dijo Dr. Vázquez con emoción. Está empezando a acceder a sus instintos naturales. Los progresos eran lentos pero constantes. Rocky aprendió a jugar, aunque torpemente al principio. Aprendió a buscar afecto sin una agenda oculta. Más importante aún, comenzó a relajarse verdaderamente por primera vez en su vida. Mientras Rocky progresaba en su rehabilitación, la investigación nacional había identificado a la mayoría de las otras familias afectadas. Los resultados eran devastadores y variados. Hemos confirmado 28 casos en toda España, reportó el capitán Morales en una conferencia de prensa. Cada familia ha sido informada sobre su situación, y estamos ofreciendo tanto apoyo psicológico como ayuda veterinaria especializada. Algunas familias, como los Bérgamo, decidieron mantener a sus agentes caninos y trabajar en su rehabilitación. Otras, comprensiblemente, no podían superar el sentimiento de traición y pidieron que los perros fueran reubicados. Es una situación sin precedentes, admitió Dr. Ruiz en una entrevista. Estos animales son tanto víctimas como perpetradores. Fueron forzados a roles que van contra su naturaleza, pero también desarrollaron vínculos genuinos con las familias que estaban observando. Uno de los casos más interesantes era el de una familia en Valencia que había sospechado durante años que algo estaba mal con su pastor alemán. A diferencia de Rocky, este perro nunca había mostrado conflicto interno, pero la familia había notado comportamientos extraños. Siempre filmaba, explicó la madre de esa familia. No obviamente, pero cada vez que hacíamos algo importante, él se posicionaba perfectamente para tener la mejor vista. Pensábamos que era inteligente. Ahora sabemos que estaba trabajando. El caso más trágico involucró a una familia en Madrid donde el agente canino había sido entrenado no solo para observar, sino para influenciar las decisiones médicas de un miembro de la familia que padecía diabetes. La manipulación había resultado en complicaciones de salud que podrían haber sido fatales. El caso había crecido hasta involucrar a fiscales federales y había resultado en arrestos en múltiples países. Pero lo que más sorprendió a los investigadores fue descubrir que la red tenía conexiones en el sistema judicial mismo. Hemos encontrado evidencia de que al menos 3 jueces han estado recibiendo información recopilada por estos agentes familiares, como reveló la fiscal general María Castellanos. Usaban la información para influenciar decisiones en casos de custodia, divorcios e incluso casos criminales. La revelación envió ondas de shock a través del sistema legal español. Si los jueces habían estado usando información obtenida ilegalmente de familias para tomar decisiones judiciales, cientos de casos podrían necesitar ser revisados. Estamos hablando de una corrupción sistemática que se extiende mucho más allá del tráfico de animales, continuó la fiscal. Es una violación fundamental de la privacidad familiar y la integridad judicial. Fernando Bérgamo, quien había decidido testificar en el caso, describió el impacto en su familia. Vivimos 10 años pensando que estábamos tomando decisiones libres, pero ahora sabemos que éramos ratones en un laberinto. Cada decisión importante, donde enviar a nuestros hijos a la escuela, cómo manejar nuestras finanzas, incluso discusiones privadas entre mi esposa y yo, todo fue observado y potencialmente influenciado. La investigación había revelado que la información recopilada por Rocky había sido utilizada en al menos 5 casos legales que involucraban a la familia indirectamente. Decisiones sobre zonificación de vecindarios, casos de divorcio de amigos, incluso una disputa de custodia que involucraba a la mejor amiga de Isabella. En el juicio principal contra los organizadores de la red, Rocky se convirtió en un testigo clave de una manera completamente inesperada. Dr. Ruiz había descubierto que, como parte de su entrenamiento, Rocky había sido condicionado para reconocer a todos sus manejadores. ¿Es posible que Rocky pueda identificar a las personas que lo entrenaron?, preguntó la fiscal Castellanos. En teoría, sí, respondió Dr. Ruiz. Su entrenamiento habría incluido reconocimiento facial extenso de todos los operativos de la red.
El experimento se llevó a cabo bajo estricta supervisión judicial. Rocky fue traído a la sala de tribunal donde varios sospechosos estaban presentes junto con personas inocentes. La reacción del perro fue inmediata e inequívoca. Cuando vio a Joaquín Mendoza, uno de los principales organizadores de la red, Rocky mostró signos de ansiedad y sumisión que indicaban claramente que reconocía a esta persona como una figura de autoridad de su entrenamiento. Interesante, murmuró la juez, observando el comportamiento de Rocky. ¿Puede el Dr. Ruiz explicar qué está viendo? Rocky está mostrando comportamientos de respuesta condicionada, explicó Dr. Ruiz. Su postura corporal, la manera en que evita el contacto visual directo pero mantiene consciencia visual, la tensión en sus músculos, todo indica que reconoce a esta persona como alguien que tenía autoridad sobre él durante su entrenamiento. Cuando Mendoza habló durante su testimonio, la reacción de Rocky fue aún más dramática. El perro se puso alerta inmediatamente, como si estuviera esperando órdenes. Era evidencia comportamental convincente de la conexión entre el sospechoso y el perro. Señorías, dijo la fiscal, este animal ha vivido con evidencia de estos crímenes durante 10 años. Su testimonio silencioso es quizás el más poderoso que tenemos. El momento más impactante del juicio llegó cuando Rocky fue expuesto al juez Alejandro Ruiz, sin relación con Dr. Patricia Ruiz, quien había estado presidiendo secretamente parte de la red. Nadie esperaba que un juez activo estuviera involucrado directamente. Rocky había estado relativamente calmado durante la mayoría del procedimiento, pero cuando el juez Ruiz entró a la sala como observador, la reacción del perro fue intensa. Comenzó a temblar y a mostrar signos de lo que parecía ser trauma genuino. ¿Qué está pasando?, preguntó la juez presidenta, observando el comportamiento disturbado de Rocky. Dr. Patricia Ruiz estudió cuidadosamente al perro. Rocky está mostrando signos de trauma asociativo. Sea quien sea esa persona, tiene una asociación muy negativa con ella. Cuando se revisaron los archivos del Dr. Memory más cuidadosamente, encontraron referencias codificadas a un juez R que había estado recibiendo informes regulares y había influenciado casos específicos basándose en información recopilada por los agentes caninos. Juez Alejandro Ruiz leyó la fiscal de los documentos, ha estado recibiendo informes de inteligencia familiar sobre casos que aparecieron en su corte durante los últimos 8 años. La confrontación fue dramática. Cuando se le presentó la evidencia, el juez Ruiz initially negó todo involvement. Pero cuando Rocky fue traído cerca de él bajo supervisión, el perro mostró comportamientos específicos que solo podrían ser explicados por exposición previa. Este animal me reconoce, admitió finalmente el juez Ruiz, su defensa colapsando. Pero no entienden, no era para ganancia personal. Era para un proyecto de investigación social más amplio. Queríamos entender cómo funcionan realmente las familias para poder crear mejores políticas públicas. Por medio de espionaje ilegal y manipulación de memoria, respondió la fiscal incredulously. El juez Ruiz fue arrestado inmediatamente, convirtiendo el caso en un escándalo nacional que cambiaría fundamentalmente cómo España abordaba la corrupción judicial. 6 meses después del juicio, Rocky había progresado notablemente en su rehabilitación. La familia Bérgamo había documentado cuidadosamente su transformación, y su historia se había convertido en un modelo para ayudar a otros agentes caninos afectados. Miren esto, dijo Carmen emocionadamente, grabando un vídeo de Rocky jugando en el jardín. Finalmente aprendió a perseguir su cola. Era un momento simple, pero profundamente significativo. Por primera vez en su vida, Rocky estaba haciendo algo completamente sin propósito, puramente por diversión. No estaba observando, no estaba reportando, no estaba cumpliendo una misión. Simplemente estaba siendo un perro. Miguel había desarrollado una relación especial con Rocky durante la rehabilitación. Creo que entiende que estamos tratando de ayudarlo, le dijo a Dr. Vázquez durante una de sus visitas de seguimiento. A veces me mira de una manera que parece agradecida. Isabella había observado cambios más sutiles. Duerme diferente ahora. Antes, incluso dormido, parecía estar alerta. Ahora realmente descansa. Ronca, se mueve, sueña. Es como si finalmente se sintiera seguro. El cambio más significativo era en los ojos de Rocky. La tristeza constante que había llevado durante años había sido reemplazada por algo que se parecía mucho a la contentment. No era la alegría exuberante que Max había mostrado en las fotos viejas, pero era genuino.
Cada agente ha respondido differently al proceso de rehabilitación, explicó Dr. Vázquez en una conferencia sobre el caso. Rocky ha tenido uno de los resultados más exitosos, probablemente porque su conflicto interno era tan evidente desde el beginning. En cierto sentido, parte de él siempre había querido escapar de su entrenamiento. Rocky había encontrado un nuevo propósito que se alineaba tanto con su inteligencia excepcional como con su deseo de ayudar. Se había convertido en parte de un programa piloto para ayudar a otros agentes caninos en recuperación. Es extraordinario, observó Dr. Vázquez mientras observaba a Rocky interactuar con un pastor alemán que había sido agente en Barcelona. Rocky parece entender instintivamente lo que estos otros perros han pasado. Su presencia los calma de una manera que nosotros no podemos. La familia Bergamo había acordado permitir que Rocky participara en el programa, viajando con los especialistas para visitar a otras familias afectadas. Su transformación exitosa ofrecía esperanza a otros que luchaban con el proceso de rehabilitación. Rocky se ha convertido en una especie de embajador, explicó Dr. Patricia Ruiz durante una presentación del programa. Su capacidad para conectar con otros agentes en recuperación es única. Es como si hablara su idioma. Durante una visita a Valencia, Rocky trabajó con un husky que había sido completamente resistente a la rehabilitación. Después de solo 2 horas con Rocky, el husky mostró sus primeros signos de comportamiento de juego genuino. No sabemos exactamente cómo lo hace, admitió Dr. Vázquez, pero Rocky parece comunicar a estos otros perros que es seguro dejar ir su entrenamiento. Que pueden confiar en sus nuevas familias. Carmen había comenzado a documentar estas sesiones para un proyecto escolar sobre trauma animal y recuperación. Es como si Rocky estuviera usando su experiencia dolorosa para ayudar a otros, observó. Ha convertido algo terrible en algo que cura. El programa había sido tan exitoso que organizaciones internacionales habían comenzado a expresar interés en replicarlo en otros países donde se habían descubierto operaciones similares. Un año después del descubrimiento de la verdad, la familia Bergamo había encontrado una nueva normalidad. Rocky era completamente parte de la familia ahora, no como un reemplazo de Max, sino como su propio individual único. Nunca olvidaremos a Max, dijo Isabella durante una entrevista de seguimiento. Pero Rocky ha ganado su propio lugar en nuestros corazones. Su journey desde agente entrenado hasta miembro de familia genuino ha sido extraordinario de presenciar. Fernando había begun escribiendo un libro sobre su experiencia, con la esperanza de ayudar a otras familias que pudieran descubrir que habían sido víctimas de manipulación similar. Si nuestra historia puede ayudar a una familia a sanar, entonces todo lo que pasamos habrá valido la pena. Dr. Patricia Ruiz continuaba su trabajo investigando casos relacionados, pero también había desarrollado un interés especial en la rehabilitación de animales traumatizados. Rocky nos enseñó que incluso cuando la confianza ha sido traicionada profundamente, es posible sanar y encontrar amor genuino again. Durante su trabajo más reciente, Dr. Ruiz había comenzado a investigar rumores de una red judicial aún más amplia que podría involucrar jueces de alto nivel y casos de mayor impacto social. Los archivos del Dr. Memory contenían referencias a un proyecto justicia que parecía usar perros entrenados para influenciar casos legales de manera más directa. Hay referencias a un Rottweiler llamado Titán, le había mencionado al capitán Morales durante su última reunión. Aparentemente es entrenado para trabajar directamente con funcionarios judiciales de alto nivel. Si esto es verdad, podríamos estar looking at corruption que afecta casos a nivel nacional. Rocky, sensing que Dr. Ruiz estaba discutiendo trabajo serio, se acercó y placed su head en su lap, no como parte de training, sino como comfort genuino. Su transformation era completa, de agente a sanador, de observador a participant, de víctima a survivor. Mientras el sol se ponía sobre Sevilla esa tarde, Rocky jugaba en el jardín con Miguel y Carmen, completamente presente en el moment. Pero de vez en cuando, sus ojos se dirigían hacia el Geraisen, como si pudiera sense que somewhere, otro perro necesitaba ayuda para encontrar su camino home. La historia de Rocky había llegado a su happy ending, pero las Mountains of Corruption y Deception que habían sido un covert suggested que más héroes caninos serían needed en el futuro. Y cuando ese momento llegara, Rocky estaría ready to help, porque había learned que la true justice viene not de observing la verdad, sino de having el carry para act en ella. En la distance, casi imperceptible, el sound de a Rottweiler barking could be heard desde la ciudad judicial cercana, where Titan waited para que su own story fuera told.
Esta historia establece la conexión con el próximo episodio sobre Titán el Rottweiler y el juez corrupto, mientras proporciona una resolución satisfactoria al caso de Rocky y la familia Bergamo. La narrativa mantiene la continuidad con los casos anteriores de Bruno, Max y Shadow, expandiendo el universo de Corazón Canino hacia corrupción judicial de alto nivel.